Ok. Entonces, nuevamente, presentar y contextualizar el texto, indicando por qué seleccionó el artículo, algo sobre el autor, y luego en esta parte de síntesis, que es la parte principal de la presentación, puntualizan o señalan todos los puntos principales del texto, no tienen que resumir de forma detallada. Si hay todo un componente, o sea, una parte que para ustedes no era particularmente importante, pues no lo integran, ¿verdad? Hacen lo que están es sintetizando las ideas principales. Y les pido las fuentes de información. Ahí no es, como decía anteriormente, la bibliografía del texto, sino como que de dónde están agarrando ellos para abordar este tema. Están hablando sobre artistas, están hablando sobre obras de arte, están hablando sobre exposiciones de arte, o sea, sobre qué están, de dónde es que se están formulando estas ideas que están presentando dentro de los textos y cuáles son las conclusiones principales del texto. Y finalizan con conclusiones críticas suyas, o sea, personales, en donde abordan, por ejemplo, entre otras cosas, las debilidades, las fortalezas, debatirías lo que dice, le parece convincente el argumento, cree que es exitoso, ese tipo de preguntas a la hora de, pues, darnos las conclusiones críticas. ¿Qué más le agregarías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le hizo pensar? Cualquier idea de esa índole en donde estás agarrando lo que se leyó y nos estás presentando pues tus propias conclusiones críticas en torno a eso que leíste, ¿verdad? Entonces, por favor, siempre es importante que se enfoquen en lo que se les está pidiendo dentro de la rúbrica también, o sea, si hacen todo esto, entonces les va a ir bien. Presentar y contextualizar, síntesis, conclusiones críticas y pues yo añado estos dos componentes que es el nivel de desarrollo, el interés y también para mí es muy importante que ustedes puedan explicar de una forma coherente usando sus propias palabras, ¿verdad? Entonces que no me estén leyendo ahí un texto aparte, sino que estén conversando. Aquí es difícil para mí necesariamente calificar eso como no los estoy viendo y muchas veces ni siquiera encienden cámara. No insisto en que enciendan cámara, pero sí me encantaría que lo hicieran. Y bueno, también se toma en cuenta el audiovisual en sí, que tenga buena legibilidad, que sea ordenado y que también toda obra de arte venga correctamente identificada. Eso es que lleve todos los componentes de la identificación, título, artista, título, material, año, dimensiones, colección, ¿verdad? Entonces eso podrán, ya la mayoría ha hecho, lo ha hecho, bueno, no, hay algunos que no han llevado conmigo aún clases, entonces ahí cualquier cosa los voy guiando a través del semestre para siempre mejorar esas presentaciones. Pero sí es importante que toda imagen venga identificada y que aborden todos los criterios dentro de la rúbrica para cada asignación. ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Eso viene Ah, más en formato como hacer un documento escrito o no, presentación o las presentación. dos? No, presentación. Presentación. Ah, Sí. ok. Ok, ok, No hay perfecto. escrito. Creo que en todo el semestre no les pido un escrito. Ahora que lo Ok, son pienso. más Ah, como no, sí hay un escrito. presentaciones. Hay uno. Sí, hay un El escrito nada final más. es, No, es el corto que abordamos la semana pasada, bueno, que está ahí a medio de que es escribir un texto para un catálogo de exposición de una ujú. obra de arte abstracta. Ah, ok, Lo demás, perfecto. todos son presentaciones. Ah, ok, es para tenerlo hoy en cuenta, Sí, ¿verdad? sí, Ok, perfecto. gracias, Ok, profe. sí. ¿Alguna otra pregunta? No, estamos bien. Ok. Em, entonces, hoy, bueno, ya casi se nos fue media hora, pero déjame empezar con la clase. Sí. Ok. Hola, estudiantes. Ay, Este no, es ves, un es que, repaso del... espérese para quitar aquí estas grabaciones. No sé por qué se me...
Esta es la clase. Sí. Perdón, qué vergüenza. Porque lo pongo y después me salen esas cositas que era cuando hice el video. Ok, para la clase de hoy les había pedido que, ay, perdón, que vieran ese pequeño video para empezar con algunas ideas sobre inicios del siglo y también que hicieran la lectura. La lectura creo que aborda muy bien los temas principales que se dieron, que se vieron, las motivaciones principales de muchos de los artistas. Así que si no lo han leído aún, por favor, ahí está en el aula virtual para que lean el texto. No es largo, creo que es como 95 a 116 quizás. Entonces no es largo y la verdad es que está bien redactado. Hay algunas listas un poco largas de artistas, pero aparte de eso en sí, resume o sintetiza muy bien cuáles son esas ideas generales o principales de lo que sucedía en el arte del siglo XIX a grandes rasgos. Yo voy a retomar eso viendo muchísimos ejemplos, creo que tengo como 80 filminas hoy. Hice la clase tarde para que no fuera muy cansado, porque si no yo puedo seguir hablando y hablando, y la idea también es que ustedes me interrumpan cuando quieran, a veces yo les pregunto qué sienten o qué piensan sobre alguna obra. No veo a ninguno, todos tienen las cámaras apagadas, no sé si es porque tengo mala señal o si pueden encender cámara estaría muy agradecida. Es un curso pequeño y entonces poderlos ver para mí es importante, saber que están aquí conmigo. Gracias Stephanie, gracias Hannah. Alondra me dijo que no podía, Paula, gracias. Esteban, Paulina. Están... Voy, profe, ya casi la prendo, es que me estoy haciendo un café. Ok, tranquila, todo bien. Ok, entonces, bueno, la idea también es que las lecciones estas sincrónicas sean entretenidas, ojalá no muy cansadas, y siempre que ustedes participen. Entonces, bueno, vamos a estar viendo siglo XIX. En el video repasé brevemente lo que eran las academias, ¿verdad? Y ese deseo de en las Américas básicamente importar los estilos europeos, y eso es algo que va a estar muy presente durante todo el siglo XIX. ¿Verdad? Entonces es algo que viene a través de las academias y también a través de pues los viajes que hacen los artistas a Europa, ¿verdad? Precisamente a estudiar o aún a trabajar. Entonces, bueno, como vieron en el video, el ejemplo clásico, o sea, se basa en el arte clásico. Hay una búsqueda de también, pues, todo aquello que remite a un estilo europeo y muy ajeno, digamos, a lo que es propio. Todavía el siglo XIX es un periodo en donde, por lo general, vamos a estar viendo principalmente obra que sigue esos mismos patrones. Mencioné en el video la importancia de un arte independentista, ¿verdad? Entonces mencioné la importancia de los retratos. Este es un pintor, creo que él nació en Chile, pero era pues radicado en varios países, y el principal, estamos hablando de José Gil de Castro, el principal retratista de Simón Bolívar, y que hizo un montón de retratos de Bolívar. Les mencioné esto de cómo hay un deseo de retratar lo local a través de estos ojos, un lente europeo, por más que nos estábamos distinguiendo, o sea, apartando de la corona española. Pero dentro de esto también es muy importante señalar que hay una fascinación con lo francés. O sea, no pudo haber una fascinación con lo español porque eso era precisamente lo que no iban a, o sea, lo que estaban peleando, pero sí hacia lo francés, siglo XIX, o sea, está repleto de ese
esa fascinación con lo francófono, ¿verdad? Este es un retrato que no creo que lo puse en el video, pero me encanta, me parece una belleza, y era el retrato que más le gustó al Libertador, a Simón Bolívar. Creo que es una obra que no sé si él específicamente estaba intentando hacer algo que tenía una apariencia bastante naif, pero a la vez de la obra en sí es fantástica. Y, y bueno, creo que, digamos, los pantalones, ese gran, una forma blanca en el puro centro de la obra que luego está rodeada por estos otros componentes, es verdaderamente la, a ver, es más interesante y aboga por algo diferente que no es precisamente este que, por lo menos en mi criterio, la obra Mano Izquierda de José Gil de Castro parece como una obra que es tratando de ser la obra a la derecha, pero que el artista no tiene la capacidad. Aquí tiene este elemento naif, pero a la vez vea qué fascinante, o sea, la cara de él, de Simón Bolívar, nos está viendo de cierta manera en donde está cargado de emoción, ¿verdad? Está cargado también de carácter. Entonces, bueno, va a ser un periodo a través de todo el siglo XIX, va a ser un periodo en donde la creación de retratos va a ser sumamente importante y creación de retratos de los líderes de los países. También imágenes alegóricas de lo que era la independencia, ¿verdad? Entonces, en este caso, imágenes que representan pues las luchas que se llevaron a cabo, pero no necesariamente a través de una batalla. Aquí este es el texto, un texto curatorial de esta obra. La figura alegórica de independencia está flanqueada por las figuras de Hidalgo a la izquierda e Iturbide a la derecha, retratadas aquí como los padres de la independencia mexicana. Hidalgo corona la cabeza de la independencia con laureles, un símbolo clásico de la victoria, mientras Iturbide rompe las cadenas de la esclavitud. Hidalgo e independencia, independencia, acá, ponemos acá, están pisando una figura que representa el despotismo y que el águila ahuyenta, una referencia simbólica a los aztecas. Juntos, estos símbolos de independencia mexicana articulan tanto un sentido de orgullo en la ascendencia azteca como una apreciación por las ideas europeas de libertad. Claro, ese es el texto curatorial, pero ustedes qué ven, qué piensan, qué sienten sobre esta imagen. Es que me parece una imagen tan rica a nivel de estos elementos simbólicos. También tiene un componente, de cierto modo, como tipo, poco, no es totalmente académico aún, ¿verdad? Tiene ciertas faltas en las proporciones, es un poco extraño, en cierto modo, la forma en que está sentada ella, las piernas de Hidalgo. Sin embargo, creo que ven, que sienten, que notan. Yo siempre veo como a nivel de colores que acá, bueno, acá no, en Latinoamérica en general, siempre tienden como a saturar más los colores de los referentes, digamos, europeos, así, en comparación, que siempre ponen colores muchísimo más vivos en las pinturas, y a mí eso siempre me llama la atención, me parece chido. Sí, es interesante porque en la época colonial se podría decir igual. Hay como una mayor saturación y lo vemos y lo sentimos acá. Algo más que yo honestamente creo que tal vez viene perdón, Hanna, pero viene un poquito de, de, de no, a ver, lo europeo académico suele ser más atenuado, ¿verdad? Como más, como estos colores que no son tan fuertes, pero es también porque hay una degradación, digamos, mientras que aquí es un poco como que ahí está el color. Sí, Hanna, adelante. No, a mí me llama la atención, digamos, que sé que los franceses se maquillaban así, pero no sé por qué, si es por tener las cabezas más pequeñas, como que lo veo como caricaturesco, pero no sé si lo puedo interpretar así.
Después me llama la atención como que esté como pisoteando como el cuerpo y que está como esta fuerza en pugna, ¿verdad? Como de la que se puede sentar en el centro y con las cadenas los que van como a servir, digamos, a los que están en el centro, ¿verdad? Como esa cadenilla ahí que pasa por todo lado. ¿Y qué más? Creo que esos son como los elementos que, digamos así, la primera impresión me llama la atención. Sí, sí, creo que sí, las cadenas son bastante largas. Ahora que lo señalas, como que atraviesan todo el cuadro hasta donde está el español que están echando y después hay Iturbide, ¿verdad? Entonces, pero se supone que todos son libres, ¿verdad? Todos ya han sido, bueno, no el que no el que va huyendo, pero todos han sido liberados y bueno, ella, la alegoría de la libertad y de América libre, obviamente con plumas en la cabeza, ¿verdad? Flechas en su, no me acuerdo nunca cómo se llama, las flechas. Arcaúz, algo así, ¿no? ¿Cómo es? Arcaúz. No, los arcabuceros son eso no es Es arcabuz, es otro. un tipo de pistola. No tiene un nombre, como que en lo que se mete las flechas, que uno se lo pone como en la espalda. Entonces, bueno, ella anda uno de esos flechas haciendo referencia a lo claramente indígena, pero por otro lado está portando la gorra frigia, que es la gorra de la libertad francesa, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo hay esta mezcla de referentes simbólicos, pero hace referencia a lo indígena solamente diría yo, o sea, esto suena, el texto, esto sí articulan un sentido de orgullo en la ascendencia azteca. Yo no sé qué tanto estaría de acuerdo que es un orgullo en esa ascendencia azteca, pero definitivamente hace referencia a lo azteca como elemento diferenciador, ¿verdad? Es como simbólico en ese sentido. Y vamos a ver repetido eso, especialmente en esta primera mitad del siglo XIX, estas imágenes alegóricas de la América, como esta de Simón Bolívar, donde Simón Bolívar está con la figura de la libertad, em, él como libertador y la figura alegórica de la América también, ¿verdad? Y siempre ahí con las plumas. Y también siempre muy europeizada, ¿verdad? Lo que vemos es tal vez en estas imágenes de una piel un poco más oscura, pero en general, o sea, no es que salió el artista a literalmente observar la fisionomía de las mujeres indígenas para crearlas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es importante señalarlo. Todavía no hay ese interés. Eso lo vamos a ver nacer más adelante. Entonces, por eso lo señalo aquí ahora, porque pues no, sigue las facciones europeas en ese sentido, aunque integran componentes latinoamericanos, como que aquí en que ven que son estos aspectos que hacen referencia a lo autóctono. La mata de plátano Así. y las Ajá, plumas. las Bueno, plumas, la mata de el plátano. cesto de frutas también. Y pueden ver, no sé qué tan bien pueden ver los detalles, qué serían las frutas o sea, está muy Yo ahí pequeño. veo como maíz, eso es lo que Ajá, veo más, y unas uvas, sí. ok. Sí, y veo, sí, definitivamente el maíz es súper importante y yo no sé si es Un mi invento. cacao es Ajá, también. podría ser, exacto. Entonces, algunos productos que hacen referencia a la localidad. Algo interesante que hay que tener presente también es este deseo, creo que muy romántico de parte de los padres o los próceres de las naciones en este momento, por lo menos alguien como Simón Bolívar, que se suponía que tenía como que unas ideas un poco más, él estudiaba muchísimo, muchos de los textos de la Ilustración y demás, y que él decía, articuló un concepto de identidad latinoamericana que era racialmente único, afirmando que
y aquí se cita, nuestra gente no se parece en nada a los europeos ni a los norteamericanos. De hecho, somos más una mezcla de África y América que hijos de Europa. Es imposible decir con certeza a qué raza humana pertenecemos. Y bueno, ahí lo principal rescatar es la mezcolanza, ¿verdad? O sea, eso que se da y que a través del siglo XIX los pensadores van a tener esto presente y definitivamente llegados ya al siglo XX, dejan, o sea, es casi como dice, se invisibilizaba, pero también creo que se invisibilizaba en que ni siquiera se veía la masa de gente que no era la europea, o sea, los europeos, los de descendencia europea, vivían mucho en su propia realidad y esos otros eran como algo casi distinto. Y aquí esta noción de que no, la verdad es que somos como una raza de gente, una agrupación de gente mezclada. Vamos a ver la importancia de eso, por ejemplo, llegado los inicios del siglo XX, con pensadores como Vasconcelos, que fue el padre del muralismo mexicano, ¿verdad? O diferentes pensadores que tienen esta noción de una raza cósmica que se da en las Américas porque todos se vienen a mezclar acá. Que se trabajan. No solo vamos a ver retratos de... Ok, como decía, retratos de figuras importantes de la independencia, tanto los como que oficiales como Simón Bolívar, así como en algunos casos retratos de gente que fueron parte de los movimientos independentistas. Con un ejemplo. Sé que los había borrado todos, perdón chicos. Creo que ya hasta ahí. Entonces, imágenes de los líderes, o sea, los líderes como Simón Bolívar o figuras como este señor Olaya, quien había sido un mártir de la independencia, que era una persona común, ¿verdad? Un pescador que lo capturan, lo torturan, lo matan y entonces, bueno, figuras como él y este tipo de cuadros se van a pedir, o sea, van a ser los pedidos que le hacen a los artistas para decorar, por ejemplo, las nuevas salas de los, digamos, espacios nacionales, ¿verdad? Como los palacios nacionales, estos, bueno, ahorita más adelante les tengo unos cuantos, creo, de Venezuela. Entonces, está, por un lado, estos retratos que son necesarios para poder ir cementando perdón, las bases de una nueva nación y también imágenes que retratan la guerra en sí. Como dije en el video, no eran creadas durante las guerras, sino que después como recuerdos de las hazañas históricas que son necesarias para establecer cualquier nueva nación. En este caso aquí, estos son los que mencionaba anteriormente que iban y que los pedían precisamente para tenerlos en los palacios federales legislativos. Este es el Palacio Federal Legislativo, una imagen de la firma del Acta de Independencia, y esta es una, a ver, les traigo dos ejemplos. Este es de 1883, les hubiera enseñado probablemente esta primero porque esta es anterior, y es que cada vez que se construían nuevos espacios, entonces espacios municipales o gubernamentales, se mandaban a pedir de estas imágenes para llenar los espacios, ¿verdad? Entonces, imágenes tanto como firmas de actas de independencia, así como diferentes imágenes de batallas, momentos históricos, y eso es algo que pues en Costa Rica les traigo un par de ejemplos de lo que estaba pasando tal vez, y para situar a Costa Rica dentro de este gran contexto latinoamericano que se presenta en este curso, que de cierto modo también se dio, solo que en nuestro caso, como no hubo batalla de independencia y nada más nos lo regalaron, entonces la batalla de 1856 y todo lo que sucedió alrededor de la entrada de William Walker y los filibusteros, y esa era como nuestra batalla de la libertad, y entonces
eso es lo que nuestros líderes empiezan a pedir que se pinte. Todavía en Costa Rica no teníamos artistas a mediados del siglo, nuestros propios artistas, todos eran europeos. Este es ejemplo de un par de imágenes, y perdón que no están, son de tremenda calidad la imagen digital, pero no tenía mejor acceso o acceso a mejores imágenes. Entonces, estos son los movimientos que hicieron los costarricenses para llegar hacia el norte, ¿verdad? Este es otra imagen. Y bueno, la famosísima obra de Enrique Chandy, de La quema del mesón, que fue también muy escandalosa, porque aquí los próceres de nuestra nación querían un Enrique Chandy que era más bien, querían un Juan Santamaría más bien como este es un Juan Santamaría que se manda a hacer a Francia. Croací es perdón que no lo tengo aquí, así. Croací es el escultor de esto, nunca había estado en Costa Rica, se manda a través del embajador o figuras de esa índole a encontrar un artista en Francia que pueda hacer estas imágenes de nuestros líderes o nuestros supuestos héroes. Y bueno, vemos esa diferencia entre los que están este héroe versus un héroe creado por Enrique Chandy, que lo está viendo más con ojos de la realidad, como probablemente fue la situación. Pero bueno, quería insertar a Costa Rica dentro de ese panorama de imágenes de independencia que se dan y que son necesarias para la creación, para la época república, o sea, de nuevas repúblicas en Latinoamérica, que se dan en el siglo XIX. Traigo esto, no vamos a abordar la arquitectura, pero sí importante señalar que inicios de la primera mitad del siglo XIX también, o sea, es académico y es neoclásico. Vamos a verlo tanto en la arquitectura como en los estilos integrados a la escultura de la primera mitad del siglo XIX. Solo un par de ejemplos que ya vieron en el video y que son, pues, nuevamente, imágenes de mujeres grecorromanas con algunos atributos que podríamos decir que son de la localidad, como una corona hecha de plumas, una vestimenta que tiene como flequitos, ¿verdad? Y no mucho más que la identifique necesariamente como alguien de acá. Y aunque se supone que es, digamos, esta representación de América, igual aquí les hago ¿por qué se está yendo solo? Ay, no. Les hago la comparación entre una imagen de una amazona herida y esta obra de un ya artista mexicano, pero entrenado en la academia, ¿verdad? Manuel Vilar era uno de los artistas traídos después de que cierran la Academia San Carlos por mucho tiempo, entre el periodo de la guerra, y lo vuelven a abrir. Traen nuevamente, siempre casi todos los profesores son españoles o europeos, y entonces aquí empezamos a ver tal vez un poquito más de interés de tratar de retratar las figuras como quizás con algunos aspectos que lo distinguen un poco más o con un poco más de observación en torno a la vestimenta, pero siguen siendo bastante europeizantes, ¿verdad? Estas imágenes de los antepasados de la región, en este caso Montezuma y la Malinche, ¿verdad? Ambos indígenas del periodo de contacto. O esta imagen de un guerrero de Tlaxcala, que fue un guerrero que iba en contra de los aztecas lo habían arrestado, lo habían hecho prisionero, y cuando se dieron cuenta lo excelente guerrero que era, le dijeron, no, te salvamos la vida si querés, pero únase a los nuestros. Y ay, chicos, ustedes no saben cómo se hace, denme un segundito, es que yo no sé por qué tengo esto que nunca hago versiones. ¿Saben cómo se quita para cuando se presenta que no me la pase solitas las imágenes? Nadie sabe.
Advanced Slides Manual. Ok, ya, creo que ya lo encontré. Por eso es que no hago yo cosas, presentaciones más elegantes, porque después se me chispotea todo. Entonces, bueno, la historia de este guerrero, este general, es que pues Tlahuicol le querían ofrecer la vida, pero tenía que pelear por ellos, o sea, por los mexicas, los aztecas, y él rehúsa y por ende muere, digamos, un mártir. Y aquí lo interesante de este periodo es que vemos un estilo totalmente neoclásico, pero un giro a mediados del siglo XIX que va hacia un poco más lo romántico, en el sentido de como que ahondar tal vez un poquito más en estas historias de las personas que eran, o sea, como que hacer un poquito más de investigación y tal vez pensar psicológicamente cómo habrá sido estar en los zapatos de estas personas, ¿verdad? En este caso, pues este gran general. Y entonces, estilísticamente, pues obviamente es súper europeo, pero empezamos a ver que también, o sea, ojo, la fisionomía de la figura del general, que es, pues ya no es tanto una versión nada más un poco más oscuro de tez de una cara europea. Este es un momento en que ya, digamos, ya establecidos los países, vamos a empezar a ver también estas imágenes que abordan temas locales. A ver, durante la colonia, todo el arte, por lo general, ustedes que se acuerdan del latinoamericano, ¿cuál era el principal tipo de arte que se creaba durante la colonia, cuando todavía éramos colonias? Arte de temática religiosa. Exacto. Religioso principalmente, y habían retratos, ¿verdad? Por lo general, eso es lo principal. Sabemos de las pinturas de castas, que eso sí es todo un ejemplo fascinante, pero por lo general son muy pocas las castas comparada con la gran cantidad de obra religiosa que se creaba. O sea, principalmente el arte era para uso religioso, ¿verdad? Y entonces eso va a cambiar en el siglo XIX. Entonces, aunque todavía estamos viendo que estamos muy alineados con un estilo proveniente de Europa, empezamos a ver que van a haber cuadros históricos que buscan a retratar la historia más allá. Bueno, lo empezamos a ver con las imágenes independentistas y van a buscar hacer como una historia más larga de lo que es la región, ¿verdad? Entonces, esta es una obra que, bueno, me gustaría escucharles a ustedes, analizar lo que están viendo acá. Juan Cordero, un artista académicamente entrenado, luego se va a Europa, pinta este cuadro estando en Europa. Y la manda de regreso o sea, la lleva creo que para México para la primera, el primer salón nacional en donde iban a premiar cuadros históricos. Entonces eso también, o sea, eso no era una tradición y va a ser algo nuevo. En 1850 él va a llevar este cuadro y pues creo que gana el premio de honor, la mención de honor. Pero ¿qué notan de esta imagen? ¿Qué ven? Los gestos, digamos, como de sorpresa de parte de los reyes católicos y sus acompañantes, como, no sé, tal vez como la princesa que está ahí, incluso como hasta los niños. Y eso también, digamos, como lo dice el título, la presentación, que ellos están como en un nivel más bajo, entran, ¿verdad? Bueno, principalmente porque está agachado entre el rey, que ya entiende de cierta forma como ese, de alguna manera, ese protocolo, digamos, como llegar a, no sé cómo decir ese gesto, que no es agacharse, bajar la cabeza.
no sé si casi está haciendo ese gesto, aunque todos están así como medio hincados o haciendo para abajo, ajá, hincados. pero solo los indígenas. Ojo que hasta Exacto. el soldado que está atrás, que lleva este tipo, ¿cómo se llama esa? No es un paraguas, sino que, bueno, tapa el sol con las plumas, ¿verdad? Entonces todos estos objetos exóticos, e incluido en esos objetos exóticos son estas personas exóticas, ¿verdad? Y cómo ellos, además, ¿qué ha hecho el artista para ponerlos como en un segundo plano? Bueno, los ha hecho como hincar, ¿y qué más? La iluminación, Totalmente, están en la sí, oscuridad. y lo extraño, lo oscuro y los reyes todos iluminados. No solo los reyes, sino que Cristóbal Colón, la corte, o sea, toda esta gente tiene luz y estos están en la oscuridad. Entonces, ojo también, o sea, este es un mexicano pintando esto y cómo también, y creo que la lectura lo aborda hasta cierto punto de cómo, pues, a ver, no hay como una conciencia total sobre quiénes son verdaderamente los latinoamericanos o cuáles son las luchas que se van a venir a dar a futuro pues en nuestros países, ¿verdad? Y vemos pues una mentalidad todavía bastante pues colonizada, ¿verdad? Aunque es un mexicano, o sea, lo presenta de una forma donde lo colonizado es inferior. Pero bueno, aparte de eso, lo que estamos viendo es el abordaje de temas que son de interés para nuestra región, ¿verdad? Tal vez, bueno, cada vez más, voy a enseñarles más ejemplos. Quería nada más comparar las imágenes con una obra de Jacques-Louis David y como que estas instancias de grandeza y realeza, pero en este caso aplicado a una situación que nos atañe, ¿verdad? Nos atañe a nosotros porque, bueno, por más colonizador que sea esta imagen, lo está insertando o nos Profe, está insertando en esa escena. Sí. una pregunta, digamos, de esta pintura donde están los indígenas, es que no, o sea, como que no me acuerdo qué es y ahorita no lo puedo ver bien, que es como donde el indígena está recostado, el que está más agachado. Es como un esto. Como un cofrecito. Es como un cofrecito porque cuando llegaron los indígenas, bueno, se llevaron todo un montón de Daban cosas. regalos. Sí, sí, regalos, ¿verdad? Entonces, presentes a los reyes, que por ejemplo es el famosísimo, el penacho de Montezuma, por ejemplo, estuvo entre las primeras cosas que se fueron para allá, ¿verdad? Entonces podemos entender que ese objeto tan importante se fue en este tipo de momentos para allá y presentaciones de lo exótico y raro, ¿verdad? Y como creo que señalaste es algo interesante, Hannah, es que todos están así como, uy, que son esos bichos tan raros, ¿verdad? O sea, todos están como interesados en el tema, este gesto de que todos están mirando, pero están mirando porque es como, porque es raro, ¿verdad? Para ellos es raro. Entonces, pues interesante pensar de poner, o sea, el artista tratando de ponerse en los zapatos de ellos, solo que de claramente insertándose más en los zapatos de los europeos que en los zapatos de los indígenas, ¿verdad? Eh, con el paso del tiempo, o sea, el ejemplo que les enseñé anteriormente, el no me acuerdo si se llama La Presentación, ¿cómo es que se llama? Colón ante los Reyes Católicos. Esta obra de Juan Cordero es una obra, es como les dije, una de las primeras obras, cuadro histórico que aborde de cierto modo el tema indígena, ¿verdad? Y eso es algo que se va a ir desarrollando a través del siglo XIX. No lo menciona tanto la lectura, pero que uno lo puede empezar a ver y que puede ver cómo hay un interés cada vez más de encontrar, de como de ahondar más en lo que es el indígena. No necesariamente en una búsqueda de reivindicar a nadie, todavía eso no va a venir hasta después, el movimiento indigenista, que lo vamos a ver en un par de semanas, pero sí, a ver, de cierto modo empezando a
representar con más dignidad al indígena y a la cultura indígena, a la cultura nuestra, de nuestra región, ¿verdad? Y que en este caso es igual, un cuadro como si fuera un cuadro histórico, piensen todos los cuadros históricos de neoclásico, ¿verdad? Que buscaban estos mitos de lo greco-romano. En este caso es un tipo mito de nuestra región que es sobre el descubrimiento del pulque. Pulque es la base de lo que es tequila, ¿verdad? Y es de una forma de como chicha hecha del agave, de la planta que se usa para hacer tequila, es como una forma chicha. Entonces, aquí está tratando de representar el momento en que esta mujer le está llevando al cacique esto que se ha inventado, como también, y esto se dice en alguna de la literatura, que aquí lo que están buscando los artistas tal vez es como que señalar que aquí también hubieron inventos, porque se había destrozado tanto todo de lo que había existido en la antigüedad precolombina o preconquista, no estaba presente esa grandeza, no se conocía. Muchísimas de las ruinas ni siquiera habían sido excavadas, entonces no sabíamos de las múltiples pirámides, conocíamos muy poco de lo que había existido aquí antes. Entonces, por un lado, pueda que uno critique estas imágenes, no sé si no lo traje a mí. Este cuadro es grande, es una belleza, y todas las caras parecen como Johnny Depp en diferentes películas. Todas son como, todos tienen el parecido a él de todos estos señores, pero entonces muy europeizante en ese sentido, aquí sí que en un trono, ¿verdad? Tiene todavía una visión como muy europea, pero tiene esta búsqueda de tratar, bueno, las fisionomías ya empiezan a cambiar más, parece que ya están tal vez observando un poquito más, hay un interés de contextualizarlos, por más que sea ficticio, una fabricación de la imaginación del artista, de cómo habrá sido, porque como les digo, no había mucho conocimiento en este momento sobre cómo eran las cosas, era mucha información que se había perdido, y que no va a ser hasta el siguiente siglo en que se empieza a reconstruir un poco lo que sabemos del mundo preconquista, ¿verdad? Entonces, interesante ver de qué manera empezamos a notar los artistas teniendo más interés en aquello que es nuestro, por más que todavía está como en un formato muy europeo, pero este es otro ejemplo también más o menos es ese mismo periodo, o sea, llegando hacia finales del siglo XIX, en que nuevamente está tratando de retratar imágenes de una historia que había sido básicamente solo oral. No tenemos ninguna documentación del momento. No sé si alguien tiene alguna idea de a qué hace referencia este cuadro. Este cuadro, la verdad, es la primera vez que lo veo. Okay. No habla sobre el mito este de la fundación del Imperio Azteca, o sea, de que supuestamente iban a encontrar a un águila con una serpiente y que ahí debían de construir la ciudad. Exacto, sobre un cactus de nopal, entonces cuesta ver los detalles, pero aquí está la serpiente, aquí está el nopal y no sé, me acuerdo ahorita si es que no estamos viendo el águila, pero exactamente, o sea, ok, inventemos, esa es una historia que sabemos del pasado, pero hagamos imágenes de ese momento. Entonces es el momento ficticio, ¿verdad? En que parece ser que esta figura se encontró o sea, eso que los mandó
creo que era Huitzilopochtli, les había dicho que eso es lo que iban a encontrar y ahí era donde tenían que fundar, y entonces llevan al cacique a que vea y a que note eso. Nuevamente, una escena totalmente fabricada, pero ¿y por qué no? Y ojo las caras, ¿verdad? Ojo los cuerpos, ojo que ya no parece ser tanto de una versión un poco más morena de una figura europea, sino que notamos que están enfocándose, están notando un poco más o observando más la fisionomía. Lo que notamos también es que empezamos a ver también hacia ese momento final de siglo XIX, tanto imágenes donde están notando más la fisionomía y una búsqueda como muy inicial de un tipo de reivindicación de los indígenas que señala los horrores que se vivieron, ¿verdad? Durante la colonia. Fray Bartolomé de las Casas fue esto fue antes de la independencia, un fraile que se unió muchísimo a la causa indígena y logró avanzar bastante y convencer a los indígenas de, pues, rebelarse, ¿verdad? Y bueno, a fin de cuentas, machacan todo el esfuerzo, ¿verdad? Pero haciendo referencia a eso, creo que... ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, estas escenas de matanza, estas escenas de algún tipo a ver, concientización a través de los cuadros de las grandes injusticias que se dieron, ¿verdad? Entonces, eso se empieza a dar en este momento y eso va alineado también con, aquí podemos ver... Romanticismo, ¿verdad? Perdón. Este romanticismo al que hice referencia anteriormente es un poco, vemos cómo, a ver, un componente más emocional se integra a las obras. Y lo vemos también en lo emocional de esta obra. Tal vez esta está un poco fuera de orden de lo que vengo hablando, pero ese espíritu y que lo vemos a través de los gestos. Este es un cuadro que hace referencia a una batalla, también pues de esos relacionados a la independencia, y vemos esta gran, pues también interesante ver la mezcla de personas que se unen a la batalla y ese espíritu, ese fervor presente que hace referencia a esa integración de lo romántico dentro de las obras ya mediados en la segunda mitad, podemos decir, del siglo XIX. Ok, son las 3:42. Perdón que me extendí un poquito más de la hora. Voy a dejar de grabar por ahora. Ok, entonces, anteriormente estábamos hablando sobre, dentro del siglo XIX, la importancia de las imágenes relacionadas a la independencia, a la academia, o sea, primero academia, independencia, y este abordaje de cuadros históricos. Y en esta parte vamos a hablar un poquito más sobre la importancia de la llegada de artistas extranjeros que eran exploradores y cómo eso abrió, se podría decir, los ojos un poco de los artistas locales a su propio ambiente, a su propio contexto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo una imagen que apareció como grabado dentro del libro de Humboldt, que hablaba específicamente sobre las cordilleras y monumentos de las poblaciones indígenas de la América. Entonces, él, bueno, sabemos que él viajó muchísimo por diferentes países de la región, terminando en México antes de ir a Estados Unidos y volver a Europa. Y pues ese era un recorrido
Él era, pues no el primero definitivamente, pero era uno de los más famosos que redactó textos que la gente en Europa leía como para viajar en sus imaginaciones al Nuevo Mundo. Y para ello, bueno, estos diferentes exploradores registraban lo que veían. En el caso de Humboldt, pues él era artista también, una figura tremendamente polifacética, entonces él tenía sus propios dibujos y apuntes sobre sus viajes. Y lo interesante de eso es que sus viajes, los viajes de Humboldt, que eran al puro inicio del siglo XIX, incentivaron o inspiraron a otros viajadores a llegar a Latinoamérica y trazar, digamos, los mismos pasos que hizo Humboldt. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la imagen a mano izquierda de Humboldt de esta catarata Tequendama, y a mano derecha un cuadro de un artista, podríamos decir como un artista explorador de Estados Unidos. Definitivamente es un artista muy importante dentro de el arte norteamericano, pero le interesaba muchísimo los viajes a través por el sur de América y de las Américas, y pues aquí hay varias, o sea, él hizo varias imágenes de estas localidades. Igual un artista Catherwood, que viaja no solo o sea, por México, pero también en Centroamérica. Y podemos notar que lo que se encuentra es, a ver, esta misma fascinación que hubo de lo romántico, de los tiempos pasados. Estos artistas, algunos exploradores, van en búsqueda de los restos de las civilizaciones que han sido que fueron extinguidas, ¿verdad? Que dejaron de existir. Entonces, esta es una imagen de muchas que él hizo para ilustrar un libro sobre los diferentes sitios que se encontró en Centroamérica. Y bueno, este es el templo de Tulum, eso sí es de parte de México, pero viaja también, no llega hasta Costa Rica, ni siquiera creo que a Nicaragua, pero sí pues aborda El Salvador, Guatemala, Honduras. Y es súper interesante porque es un interés que tienen en lo local que los propios locales no registran y no necesariamente están pues interesados necesariamente ellos, ¿verdad? Entonces se encuentran cosas fascinantes, exóticas, bellas, escondidas y pues tomadas por la selva en muchos casos. Sin que fueran necesariamente monumentos reconocidos por los estados locales, ¿verdad? Definitivamente no hubo en este momento en Latinoamérica en general este interés o fascinación por lo propio, y se le da mucha atención a estos artistas exploradores precisamente por eso. Uno, porque están haciendo, o sea, están encontrando y documentando no solo, en este caso, monumentos, sitios, pero como veremos más adelante también personas, las maneras en que se visten, los lugares en donde, los paisajes del entorno. Entonces, van a inspirar a los locales a ver a su propio entorno de esa misma manera, ¿verdad? A que vuelvan la mirada a lo propio en vez de a lo europeo. Dentro de esto estaba, por ejemplo, esfuerzos de los países mismos por crear algún tipo de atlas, digamos, de lo que se encontraba en el país. Porque, imagínense, son nuevos países nuevamente fundadas, se están estableciendo y se daban cuenta en muchos casos que no conocían todo aquello que era parte de sus propios países. Entonces, un ejemplo de esto es una iniciativa del gobierno colombiano, conocido como la Comisión Coreográfica, que manda al artista Carmelo Fernández a que haga imágenes tanto de paisajes como de las personas
en las diferentes provincias colombianas, ¿verdad? Entonces está ilustrada digamos, atlas con imágenes tanto como estas, que son paisajes espectaculares o muy particulares de la región. Obviamente no era solo el artista, él iba acompañado de toda una comisión de gente. Y bueno, aquí podemos notar, les traje, volveremos a más ejemplos de lo de Carmelo, pero interesante notar cómo lo hacen en Colombia, lo hacen en Venezuela. Entonces este es uno que él hace para un atlas que él fue parte del equipo de ilustradores de este atlas, precisamente creada con ese fin, ¿verdad? O sea, no hay internet, ¿verdad? No hay enciclopedias, no hay cosas que, estos son los primeros registros de estos países. Esto, en términos de paisajes, eso es algo interesante que se lleva a cabo. Entonces les enseñé un ejemplo de Carmelo Fernández y cómo eso ingresa y es parte de estos trabajos que buscan documentar o catalogar los nuevos países, pero quería nuevamente insertar ejemplos de lo que estaba pasando en Costa Rica con estos artistas, podemos llamarlos igual, artistas exploradores, tal vez no tanto, eran más bien artistas que llegaban a pasear a Costa Rica, a conocer Costa Rica. Sí hay mucho, yo he visto, conozco de fotos y bueno, en el curso de arte costarricense seguro se acordarán de diferentes imágenes que registraban eh, diferentes lugares en el país, pero interesantes son un par de cuadros que les traigo. De ambos, bueno, este es un autor desconocido y suponemos que es del tercer cuarto del siglo XIX, porque no tiene algunos de los ya monumentos que se establecen posterior o sea, en el último cuarto del siglo. Y entonces interesante eso, que eso también está pasando en Costa Rica, que también tenemos gente que son artistas que vienen a Costa Rica, que desean pintar la localidad y que, bueno, eventualmente cada vez más esos mismos europeos son los que van a enseñarle a los futuros artistas costarricenses, ¿verdad? Este es uno de un poco posterior. Ya sabemos, conocemos del artista, quién fue el artista, pero igual no sabemos mucho sobre Lagenberg y por qué estuvo, por qué dejó este cuadro acá, pero a ver, son los primeros paisajes que tenemos del país y es interesante considerar cómo Costa Rica también es parte de todo esto que se da en el resto de Latinoamérica. Dentro del paisaje, y volveremos a esto de los tipos de estos artistas viajeros, porque van a ser importantes para otros aspectos, otros temas, pero siguiendo en la línea del paisaje, quería insertar un poco sobre uno de los, bueno, en este caso estamos viendo a Eugenio Landacio. Él fue un artista italiano que llegó a México y fue instructor en la Academia San Carlos, instructor de pintura, y él va, obviamente, llevar a México el estilo europeo de los cuadros de paisajes, que son bastante pues, basados en un paisajismo clásico, como en este caso vemos los cuadros de Lorraine, que son como lo emblemático de los paisajes europeos clásicos académicos, ¿verdad? Y entonces Landesio va a pintar de esa misma manera, solo que en este caso aquí estamos viendo ejemplo de lo que él ya pintó estando en México, el Valle de México, y Landesio fue el profesor de José María Velasco. Velasco lo menciona en la lectura, fue una de las figuras, uno de los pintores más famosos de la segunda mitad del siglo XIX en México, y es uno de los pocos que se dedica solamente al paisaje. Esta es una obra relativamente temprana en donde vemos algunas figuras integradas a la escena, pero aquí les traje algunos detalles de esta imagen, ¿verdad? Entonces, perdón. Aquí pueden ver que esta es
Esto sería, digamos, la Ciudad de México, entonces él está desde el Cerro de Santa Isabel mirando hacia abajo y se ven los volcanes, el Popocatépetl y el siempre me cuesta decir Chihuatl, que es un costado del cuadro. Este es un acercamiento, un detalle de la ciudad en sí, en donde vemos, por ejemplo, que todavía es bastante pantanoso. Todavía no es la Ciudad de México que conocemos hoy en día, ¿verdad? Todavía tiene ese componente del lago, del lago Texcoco, sobre el cual se había situado la Ciudad de México, bueno, Tenochtitlán inicialmente y luego lo que se convierte en la Ciudad de México. Y entonces es interesante como documento, además de considerar que pues es uno de los primeros artistas que va a estar muy enfocado y muy interesado en el paisaje, en como que registrar ese paisaje. Algo que me parece también interesante de la obra de Velasco, y lo traigo porque, a ver, de cierto modo Juan Hacha en la lectura es muy crítico de Velasco, dice que no viene a aportar nada, y una de las cosas que sí creo que es interesante en la obra de Velasco es este interés también en documentar la modernización pues del país. Entonces, en varias ocasiones él pinta estos paisajes con algún tren que es, o sea, la representación de la modernidad finales del siglo XIX en Latinoamérica. Este es el Citlaltépetl, y este es el puente, el famoso puente Metlac, que les traje el cuadro de Velasco y la foto del sitio también. Entonces es interesante pues compararlos, y notamos el interés que tiene el artista en registrar el, la flora de la zona. Como dice la lectura y como generalmente pues se conoce, no hubo así como muchísimos paisajistas en Latinoamérica necesariamente. Entonces muchos, o sea, artistas latinoamericanos que se dedicaban al paisaje en el siglo XIX, principalmente son estos que llegan de afuera, pero este es un ejemplo de un artista ecuatoriano, Rafael Troya, que había iniciado como un ilustrador para algunos exploradores que habían venido del extranjero. Entonces lo buscan a él para ayudarles en el trabajo documental o de registros científicos, y en eso pues él queda interesado en pintar y registrar su entorno. Entonces ya empieza a pintar, no solo son las ilustraciones para los textos que se llevan estos científicos, sino que también ya cuadros, óleos que se convierten en pues, patrimonio del Estado. Este interés en el entorno, en el paisaje, pues les he enseñado principalmente imágenes pintados, pero en este caso les traigo también unas que son bellas, las que son muy bellas, y para acordarnos que también, obviamente, casi desde el momento en que se inventa, o sea, ya para 1839 sabemos que en Latinoamérica hay fotografía, y estas son algunas imágenes de vistas, paisajes, en este caso brasileños. Creo que esto es en Río. Y bueno, solo le traje este ejemplo de fotos. De esto hay un montón de fotografías, por ejemplo, también en el Archivo Nacional de Costa Rica, acá, de este tipo de gente que llegaban a fotografiar el paisaje nacional. Entonces, diría yo que hay muchísimo trabajo que se puede hacer sobre la foto del siglo XIX en la región latinoamericana. Serían temas de investigación súper interesantes, para nosotros acá en Costa Rica también empezar a conocer mejor cómo se veía, debido especialmente a que no tenemos tantos artistas locales o aún artistas que llegaban al país a registrar o documentar cómo era en el siglo XIX. Ok, les mencioné el interés de estos exploradores, artistas exploradores que están retratando el paisaje. También están retratando lo que se conoce como los tipos, las personas que se encontraban de camino. Jean-Baptiste Debré era
uno entre una gran comisión, lo conocida como la Comisión Francesa, que pues la corona portuguesa envía a Brasil para, a ver, de cierto modo, aculturar Brasil. Ya para este entonces la corona portuguesa se había instalado. Durante pues, la época de Napoleón, los portugueses se van, se instalan en Brasil, el rey, y cuando ya Napoleón está fuera del asunto, el rey vuelve a Portugal y deja a su hijo ahí en Brasil. Y eventualmente pues destituido y eventualmente se independiza Brasil a finales del siglo XIX. Pero bueno, a inicios del siglo XIX, con todo este movimiento de la corona para allá, quieren aculturar a Brasil y entonces envían esta comisión francesa con diferentes artistas, uno de los cuales es Jean-Baptiste Debré, que quedó fascinado con lo que encontró. Y tenemos diferentes tipos de registro de lo que se encuentra en su camino, ¿verdad? Esto lo vemos también en fotografía, estos tipos de personas. Este es el mismo fotógrafo que vimos anteriormente, Marc Ferrés, que está haciendo eso mismo, ¿verdad? Esta fascinación o este deseo de documentar y de llegar a mejor entender a dónde es que están a través de las imágenes, ¿verdad? Y bueno, lo interesante de eso es que ese interés por estos artistas europeos, estando en Latinoamérica, genera mayor interés entre los artistas latinoamericanos sobre, o sea, enfocar la mirada en lo propio. Es una foto bella. Entonces, estos tipos también o sea, Debré también está estudiando diversos tipos de construcciones que se encuentra, ¿verdad? Entonces, este tipo de imágenes, de ilustraciones se está creando de todo aquello que se encuentra en el camino. Y también escenas, te podrían decir como que escenas de la cotidianidad. Estas son algunas imágenes que son, pues, claramente muy problemáticas. No sé si quisieran comentarlas. Son muy impactantes estas dos imágenes, pero es interesante que, bueno, ingresan estas como parte de los estudios que son parte de este libro Viajes Pintorescos Históricos en Brasil. Entonces, en este libro de estos viajes, ve personas, ve algunos paisajes, integra las construcciones y también integra estas escenas. ¿Qué ven? ¿Qué piensan? No ven y no piensan. No están conectados. Están conmigo, no están conmigo. Bueno, que se intenta, bueno, se naturaliza el esclavismo. Ok. Sí. Como que se normaliza eso, ¿verdad? Como que si fuera parte de la vida y es impactante ver en este caso como que un esclavo que le está pegando a otro esclavo, que aquí están estos que o ya han sido flagelados, probablemente estos están en espera de lo que va a suceder y después esta otra escena que es pues tremendamente a mí me impacta mucho y da mucho que analizar y considerar. No sé si quisieran analizarlo más de cerca y tratar de ver qué es lo que está pasando en esta imagen. ¿Qué podría estar pasando? Yo veo como la posición de los afrodescendientes casi como animales, por ejemplo, a los niños, como el hecho de darles sobras y que anden así como en el suelo y desnudos y así como que tengo un recuerdo de que también he visto como imágenes de reyes o así como tirando migajas desde las afueras de sus castillos y así, entonces como que se me vino esa idea como de la posición de casi como animales.
sí, son como mascotas, ¿verdad? Hasta que este tiene collar. Y es como que, ay, qué lindo el bebecito, démosle alguito que pueda comer, ¿verdad? Es súper denigrante, definitivamente. ¿Qué más? Em, una de las cosas que creo que es interesante señalar y que definitivamente estas, a ver, la alta alcurnia va a existir en Latinoamérica y desde entonces y desde la colonia, ¿verdad? Estas altas clases sociales que dependen de, y especialmente en Brasil en este momento le está yendo bastante bien, está, o sea, tiene cada vez más renombre, más ganancias, y que, bueno, es debido a la esclavitud. En este caso, probablemente los papás de estos chiquitos son estos, si no son estos, pues podrían haber sido estos señores que están acá. Que ella probablemente lo que está haciendo es espantando las moscas de esta mesa donde pues hay bastante comida, que la señora estar repartiendo ahí al chiquito, ¿verdad? Pero cómo pues esas relaciones de clases sociales están ahí muy presentes y que de cierto modo diría yo que este artista lo nota, ¿verdad? Y como que tal vez a través de la imagen él la está normalizando, pero a la vez creo que también es impactante para él verlo, ¿verdad? Precisamente porque lo registra. Entonces, Debré está en esta comisión francesa en Brasil, retratando lo que se encuentra. Carmelo Fernández, que les había comentado sobre la Comisión Coreográfica Colombiana, había hecho imágenes de paisajes, pero también imágenes de tipos de personas, ¿verdad? Que se encuentran en las diferentes provincias. Entonces, por ejemplo, en este caso son campesinos. Bueno, ahí él los nombra mestizos, cosecheros de anís, provincia de Ocana, porque también lo importante era para la comisión coreográfica, o sea, para el país, era conocer cómo era la gente en las diferentes, y qué hacían, a qué se dedicaban en cada una de las provincias, ¿verdad? ¿Qué se llevaba, cuáles eran las actividades que se llevaban a cabo? Y entonces, bueno, ahí podemos ver tanto campesinos como también el interés en registrar los notables de la capital, ¿verdad? Entonces, eso, imágenes de tejedoras, mercaderes, gente aquí estábamos viendo gente más como del campo, esta es gente de la élite, esta es gente de la ciudad, como es. em, eh, eh, También el campo, digamos, cuáles son los encuentros. Entonces, creo que claro, no había conocimiento de todo lo que pasaba y qué tan interesante podría ser este tipo de registro, ¿verdad? Que nuevamente viene desde esta perspectiva o esta fascinación de la ilustración, de catalogar las cosas europea. Vienen los europeos para acá, lo hacen, esto lo han venido haciendo, y perdón que no traje ejemplos durante la colonia, pero en la colonia ahí no habían muchos, pero definitivamente había este interés en documentar todo lo exótico del Nuevo Mundo, y ahora estamos cada vez más nosotros interesados en registrar eso. Hay algunos que son más entretenidos. El artista Pancho Fierro es un artista peruano que dicen que lo que hacía era que hacía estos como pequeños, son acuarelitas, son chiquititas, y él se sentaba en la plaza principal y las vendía casi como si fueran como souvenirs de la ciudad de Lima. Y bueno, les traje varios porque me parecen entretenidos, pero que también nos trae a la mente este interés del siglo XIX en el entorno, ¿verdad? Y en ver qué hay, qué nos rodea, que no necesariamente existía antes, ¿verdad? Entonces, estos son imágenes perdón, de padres que la verdad es que especialmente la que está a mano derecha es hasta cierto punto casi cómico, ¿verdad?
Estos también, esta es una danza que hoy en día es considerada parte de patrimonio intangible de Perú, la samacueca, que es como un tipo de baile popular, que es interesante ver lo retratado en el siglo XIX, algo que hoy en día, como les digo, entra dentro de lo que es el registro de patrimonio intangible inmaterial mundial. Y este otro también es una escena como que completamente random, porque se le habrá parecido al artista buena idea, pero también muy entretenido y también un documento fascinante de la época. Aquí es una empleada sacándole las pulgas a la mujer, pelo. Y las fascinantes, las tapadas. Estas son unas mujeres, o sea, este era como el estilo del momento, era la moda en Lima de andar con estos como tapadas, pero no tiene nada que ver con ser musulmanas, para nada. Aquí podemos ver, este fue un artista de estos exploradores, brujendas, que había empezado sus viajes en México y luego viaja hacia el sur y bueno, hace muchos cuadros, deja muchos de los cuadros que pinta en los países donde está. Y aquí podemos ver pues esas mujeres tapadas que me parecen fascinantes, ¿verdad? Otro ejemplo, y aquí ya entramos un poco más en lo que se puede llamar un arte costumbrista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de este interés en voltear la mirada a lo propio, los artistas empiezan no solo a ver lo propio, pero también a registrar las costumbres y lo que se ve en la ciudad, no solo como un catálogo, sino como para tratar de registrar más allá de la manera de ser, lo que se ve, lo que se siente, lo que se vive. Hay traje varias obras de Arrieta. Arrieta es un artista académicamente entrenado, pero que se dedica a digamos, a lo cotidiano, a estas imágenes que podríamos hasta que considerar que son como de algunas escenas de género, escenas de la vida del día a día. Entonces, pero que nos registran bastante sobre la vida en ese momento. Y hay algo que es interesante en la obra de Arrieta, que se ha notado que él también tuvo un interés en integrar un poco la estética popular. Entonces, en México existía esta gran tradición de los cuadros ex voto desde la colonia, en donde era como un cuadro que uno mandaba a pintar como una ofrenda, o sea, que recordaba ahí algún asunto y que agradecía por el bien recibido, digamos que en este caso, les pongo este porque este sí lo tengo todo el texto. Este monumento de su gratitud ofrece doña Josefa Pérez Maldonado al Santísimo Cristo del Encino, venerado en su iglesia de Triana, y a la Santísima Virgen María del pueblo, para perpetua memoria del beneficio que reconoce a su piedad en la operación que se le hizo el día 29 de abril de 1777 por el cirujano don Pedro Mailé, cortándole el pecho con 6 tumores de cancro que tenía en él, en presencia de los señores y señoras que se manifiestan en este lienzo. Habiendo cerrado perfectamente la llaga el día 25 de julio de 1777, le sobrevinieron otros accidentes de los que murió el día 9 de no sé por qué es ese, viernes a las 3 de la tarde, con señales claras del patrocinio de esta sagrada imagen y de su salvación. Entonces, aquí lo que comparo es un poco, bueno, el ejemplo de esos exvotos, y comparando un poco la estética que, aún siendo Arrieta un artista académicamente instruido, tiene un interés de integrar lo popular, ¿verdad? Y también el interés en observar lo local y las costumbres locales e irlos registrando, ¿verdad? Las personas
cómo visten, las ollas, las cocinas, en estas diferentes escenas que además contienen pues todos sus elementos narrativos también. O sea, pues si nos detuviéramos para analizar las imágenes, uno podría crear historietas en torno a las diferentes figuras que están aquí presentes. Pero que creo que lo principal o lo más importante de estas obras es pues tener como alguna idea de cómo se vivía. Las ollas esas guindadas en la pared, ¿verdad? Cómo se prepara, creo que están preparando chocolate, ¿verdad? Entonces, cómo se preparan esos elementos, las diferentes clases sociales que están en este caso juntas, ¿verdad? O como lo podemos ver tal vez en esta imagen. ¿Qué será lo que está pasando aquí? Pues no sé, ustedes dirán. No creo que hay algo claramente sucediendo entre estas, hay algo aquí entre estas dos mujeres, pero bueno, no es mi interés abordar eso y no quiero cansarlos demasiado, entonces voy a seguir adelante. Arrieta también está interesado en crear estas imágenes de tipos, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de un artista local que está registrando la vestimenta, está registrando las frutas, ¿verdad? Cómo es la gente, las relaciones entre ellos, y entonces este estudio más cercano de la gente del pueblo. Algo parecido se da en este ejemplo Francisco Lazo de Sudamérica, que pinta, estaba interesado en los indígenas. Nuevamente, no hay un interés que vamos a ver más adelante en como que un espíritu revolucionario en torno a los indígenas, pero sí es parecido a lo que hablaba yo anteriormente de un querer dignificar al indígena. O sea, no es que se ve tanto, digamos, a nivel de las políticas, para nada, pero sí vemos en el arte este interés en ese dignificar a las figuras locales, a las personas locales, a lo que es pues considerado auténtico nuestro. ¿Y por qué? Porque son, de cierto modo, el indígena se convierte en como una metáfora de las nuevas naciones, ¿verdad? O un símbolo de las nuevas naciones, aquello que nos diferencia a nosotros de ellos, ¿verdad? De los europeos. Nosotros tenemos esto, y si esto es lo nuestro, entonces deberíamos de dignificarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay este interés en las figuras del indígena, tanto las historias de los indígenas como las figuras en sí, o sea, los tipos de personas en este interés de voltear la mirada hacia lo propio. Y vemos entonces desde mediados hasta finales del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, cada vez más ejemplos de artistas locales que están retratando lo local, lo nuestro, lo que nos pertenece. Este es Prilidiano Pueyrredón, que está en este caso, pues básicamente retratando la vida de La Pampa, Argentina. Y entonces estos son escenas de paisajes con las figuras integradas, mientras vemos también un poco posterior imágenes de tipos locales también, o sea, y vuelvo a lo mismo, esta búsqueda de tipologías, pero ahora cada vez más creadas por nosotros mismos, por artistas locales, en este caso un artista uruguayo, pero que pues pintaba mucho en Argentina también, y que estos son creo que son varias, es como una serie de diferentes tiempos del día, en donde a la vez lo que está haciendo es registrando o creando imágenes de los gauchos, de los famosos gauchos argentinos. Entonces, nuevamente, ¿quiénes somos? E ir estableciendo una identidad a través de estas imágenes creadas por nosotros mismos y no creadas por extranjeros que vienen a visitarnos.
Ok, creo que lo voy a dejar ahí para no cansarlos demasiado. Voy a dejar de